Yo sabía de su accionar porque me enteraba por los diarios o se comentaba o se hablaba. Dicho esto, ¿cómo puede ser que un caso de estas características, difícil de encontrar en el mundo, porque si ustedes se fijan, no hay muchos casos de violadores seriales que hayan tenido más de 200 víctimas en un lapso de 20 años de violación y de crimen, no haya trascendido esta noticia las fronteras de Córdoba? Con esta película vengo trabajando 5 años y me he ido encontrando con mucha gente que me he dado cuenta que no tienen un conocimiento claro de lo que pasó. Muchos conocen más o menos lo que sucedió, no saben bien la cantidad de años que fueron, y realmente me sorprende que para Córdoba tener un caso como este no sea algo que realmente se sepa. El proyecto me llegó, era un proyecto difícil por el formato, cómo lo quería filmar Morocco. No quería tener grises en la película, entonces quería ir a fondo y bueno, eso requería de un trabajo físico que incluía desnudos, que incluía un montón de cosas que yo no había hecho nunca en mi carrera. Entonces lo consulté con mi familia, con Renata Morini, con Pedro Arauz y Lola Arauz. Les conté del proyecto y consulté con ellos si le parecía que lo tenía que hacer. Y Lola, mi hija, me dijo que sí, que lo tenía que hacer porque era necesario visibilizar todo eso que había pasado. Siempre me preguntan por qué contar esta historia, por qué traer al presente un caso tan cruel, tan doloroso. Yo creo que es muy importante revisar el pasado. Creo que es una película que va a generar mucho debate y me parece que eso es muy sano y muy necesario. Uno de los fines del cine es intentar modificar la realidad y creo que esta película es parte de la conciencia colectiva de nuestra comunidad, de los cordobeses, de los ciudadanos de Córdoba, especialmente las mujeres de mi generación, y creo que a través de hacer una película podemos hacer un exorcismo al pasado que nos tocó vivir, porque todas las chicas de mi generación tuvimos miedo. Bien, atentos. Filmando. Mi participación en la película La Noche Más Larga fue un gran desafío para mi formación actoral, tanto por el gran compromiso corporal, emocional, que implicó la construcción del personaje, siendo una temática basada en una situación real. Yo soy de Córdoba, así que me acuerdo de esas instancias, de esos miedos de la calle. Por ese lado también el trabajo en la película me resonó de manera personal. Y también porque desde todos lados, tanto personal, ideológica y profesionalmente, apoyo la lucha desde el lado de la mujer, y creo que participar en este film fue parte de eso. Y a vos te gustaría que te cogiera.
Desde el principio siempre fueron claros con lo que iba a mostrar la película, entonces me dijeron, es una escena o son varias escenas de violencia, de violación y de desnudo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, voy al casting con toda esa información, solo eso, y después ahí me cuentan de qué se trataba la historia, me recuerdan al violador serial de Córdoba, que yo era muy chica en esa época, y nada, después al hablarlo con familiares, con otra gente, era como nombrar el caso Marcelo Sagen era fuerte, como, yo viví esa época. Cuando yo tenía entre 23 y 25 años, trabajaba en Nueva Córdoba en un local y salía de trabajar a las 12 de la noche. Cuando salía tenía que caminar unas 8 cuadras para tomarme un colectivo que me llevara a mi casa. En este transcurso, en esa época, estaban pegados en los postes de alumbrado público el identikit del violador serial, porque justo en esa época él actuaba y yo era una mujer del target de las mujeres que él atacaba. Antes de mandar el casting y en el proceso también fui investigando un montón. Yo en ese momento era muy chica, entonces la verdad es que no tengo muchos recuerdos como sobre cómo se vivía todo el caso en ese momento, pero realmente a medida que lo leía me daba muchos escalofríos. Cuando sucedió yo era muy chiquita y vivimos en Carlos Paz con mi familia, entonces tampoco sabíamos mucho al respecto. También me llamó la atención que es como algo muy pesado y muy grande que seguía invisibilizado. O sea, nunca me encontré con alguien que me diga, ah, sí, ese caso. Respecto a la trama de la peli, puedo decir que conocía algo del caso, muy poco, y que a partir de haber quedado seleccionada y poder ser parte de esta película, me fui acercando y abordando el caso de otra manera, conociendo mucho más cómo había sido cada abuso, cómo había pasado cada víctima de esa situación, pudiendo de alguna manera y de la mejor manera posible darle voz a todas esas chicas y a todas esas víctimas que en aquel momento no tuvieron o no fueron escuchadas. Hoy todos están recordándolo y es muy importante. Hoy lo están recordando y le están dando la importancia que es necesaria. Y a la hora de encarar el papel, ahí sí empecé a investigar y me sorprendí de que había un montón de información que no sabía y un montón de información que en Córdoba no... Como que el caso pasó y chau, y nunca más se volvió a hablar de... para traerlo, para que eso marque un antes y que el después sea mejor, digamos, ¿no? Que eso no vuelva a suceder. Lo que me decidió a hacer la película, más allá de que mi familia me apoyaba en el tránsito de este trabajo, fue que un día iba con un señor en un auto, que él iba manejando el auto, y yo siempre comento sobre mis proyectos que voy a realizar, y entonces me preguntó, Araoz, ¿qué estás haciendo? Y yo le conté esta película, y este hombre me dijo, ¿y no mató a ninguna? Y yo le contesté no. Y entonces él me dijo, bueno, no es para tanto. Cuando bajé de ese auto, sentí una profunda angustia y a la misma vez no podía creer lo que hemos creado los hombres en términos de lo que llamamos el machismo y más profundamente aún el patriarcado. Ese comentario que me hizo este hombre realmente me hizo decidir hacer la película. Como mujer también para mí fue un compromiso
todas las compañeras, digamos, que luchamos todos los días para que no se nos hostigue más, se nos respete y vivir con mucha más libertad y tranquilidad. A mí me parece muy bueno que esto se visibilice, porque es súper importante generar conciencia sobre lo que está sucediendo. Si bien es algo que pasó hace mucho tiempo, sucede hoy en día, entonces me parece que es fundamental esto de que lo visibilicemos y le demos una voz más fuerte. Creo que visibiliza mucho el lugar de la mujer en aquel momento de la historia donde no se las escuchaba, no se las veía, y mostrarlo hoy en el siglo XXI donde todo está cambiando, donde todo está evolucionando, donde las mujeres ya no nos callamos más, me parece extraordinario y que permite que avancemos como sociedad. Creo que en ese sentido la película ya está generando un gran debate, porque eso genera que uno revise lo que está sucediendo ahora y a la vez me parece que es un tema que todavía no está solucionado. Y esto se tiene que mostrar, esto tiene que cambiarse, porque tiene que haber una sociedad que se haga cargo, tiene que haber una justicia que se haga cargo de estas cosas. Y creo que la película lo va a mostrar de una manera explícita, bastante fuerte, pero es la realidad, es lo que es así, es bastante fuerte. Y si la gente no quiere ver esto, o no le gusta, o le parece fuerte, o le parece impactante, entonces no puede hacerse cargo de lo que pasa al lado de uno en la actualidad todavía. Hay femicidios, uno cada 30 horas aproximadamente, violaciones, maltratos sobre la mujer, y creo que la película va a poner el tema sobre la mesa. Espero que la película resuene tanto en las generaciones actuales como en las viejas generaciones, siendo un tema que tristemente no deja de permanecer y que está bueno que con estos trabajos artísticos se pueda seguir apoyando esta justicia social, sobre todo en este caso para las víctimas del caso del violador serial. Hoy estoy muy contenta porque escucho que todo mi entorno está hablando de la película. De repente conozco una nueva persona, esa persona me cuenta de que vio, ya sea en un noticiero, que vio el tráiler, que está un poquito más actualizado con el caso, que realmente no se le dio la importancia que necesitaba en su momento, sino más bien se ignoró, se evitó, se tapó. Y no fue tan solo el caso de este hombre, ¿no? Sino es que se tapó todo lo que vivieron esas mujeres. No se buscó el acompañarlas, el ayudarlas, sino que se pasó todo lo contrario, las ignoraron. Considero que esta película tiene y va a seguir teniendo gran repercusión de manera local como así internacional, sobre todo porque es un caso que conmocionó a Córdoba. Generar un debate, que eso lo está generando ya la película, más allá que todavía no se ha estrenado. Creo que ya la película está cumpliendo una de las metas que tiene. Con todo lo que sucedió hasta ahora de la selección en el Festival de Oldenburg en Alemania, el premio a Mejor Actor que ganó Daniel Araoz y toda la repercusión que ha tenido hasta ahora, ha puesto en debate este tema.
Porque yo me he encontrado con un montón de personas que en su momento, años atrás, yo había hablado y lo conocían muy por afuera, digamos, ¿no? Y de golpe ahora me las encuentro a esas personas y me dicen que se pusieron a investigar a raíz de la repercusión que tuvo la película y se empezaron a encontrar con cosas y detalles que en su momento no lo sabían. Si no hubiera encarado este papel o no hubiera surgido esta película, yo realmente creo que no sé si me hubiera enterado del caso de Marcelo Saken, así que en ese punto agradezco que se lo traiga de vuelta para visibilizarlo y que a partir de eso haya una transformación para mejor. Primero, una sensación que tuve es caminar por esas calles de mi Córdoba amada y pensar que estaba caminando y estaba habitando esos lugares reales donde este monstruo había atacado a sus víctimas. Eso me conmovió, ¿no? Porque la película está filmada en las locaciones reales. Era la primera vez que hacíamos una escena afuera, entonces en las locaciones de afuera y estaba el Parque Sarmiento todo cerrado y nosotros teníamos base con las chicas para maquillarnos y cambiarnos en un lugar adentro, y cuando tengo que salir iba caminando con Morocco y fue la primera vez que vi el Parque Sarmiento cerrado, con los reflectores, con las máquinas de humo, y tiré un comentario al lado de Morocco y dije, parece una película de terror. Y ahí Morocco me dijo, sí, es una película de terror. Y es que son cosas a tener en cuenta porque cuando es una historia real es algo que pasó y realmente fue de terror. Trabajo mucho con storyboards. Siempre trato de llevar un plan para el rodaje. Amiga, ¿para qué lado te perdiste? A la derecha, para la izquierda, ahí voy. Trabajo con un programa que me da la posibilidad de colocar una cámara virtual y de esa manera poner los lentes y hacer pruebas. De esa forma tengo como una previsualización de lo que más o menos quiero para luego en el rodaje, ya con los actores, poder tener ya un acercamiento de lo que más o menos tenía pensado hacer. Una gran particularidad que a mí me generó mucha atracción fue la cantidad de directoras de fotografía que tuvo el film, ya que fue algo muy particular en cuanto al vínculo creado entre yo como actriz y el rol del detrás de cámara. Algo que yo no había experimentado en otros rodajes, fue como generar en cada escena un nuevo universo de confianza. Y lo noté muy logrado, lo sentí muy logrado. Nosotros somos 4 directores de fotografía. Es una propuesta que no es, por lo menos, lo que me suele pasar. También él se enfocó mucho que cada uno trabaja en su caso. Mi experiencia en la película, de alguna manera se continúa de una experiencia anterior que tuve ya con Morocco en su largometraje anterior, en Fin de Semana. Hay algo que me resulta muy, muy atractivo de mencionar, de que es el trabajo intenso y meticuloso de Morocco, que para un fotógrafo es de una ayuda enorme. Francamente, estoy asombrado. Creo que nunca en mi vida me tocó trabajar con una persona así, tan concentrada y tan exhaustiva en todas los diferentes procesos y en cada proceso en particular a lo largo de toda la película. Por supuesto, estoy hablando solamente de fotografía y entiendo que también lo ha sido en montaje, en color, con los ensayos y demás.
Y en ese sentido es que ya en fin de semana había vislumbrado parte de esa forma de aproximarse al cine que me resultó muy novedosa y súper interesante, la verdad, como muy estimulante para la creatividad. Morocco ofrece una serie de herramientas y procedimientos muy procesados, muy pensados, pero que a la vez no es una materia fija, no es una materia inmóvil, sino que da la oportunidad a cada colaborador a poder ir modulando ese formato que él presenta, esas propuestas que él presenta, y nada, hace muy rica la experiencia del intercambio. Esta es la segunda vez que Morocco me convoca para trabajar en su película. Antes había hecho Fin de Semana. Y bueno, es una experiencia bastante particular porque tanto en la película anterior como en esta convocó, bueno, primero a 3 directores de fotografía y en este caso 4 para hacer la misma película, cosa bastante atípica, pero que de entrada es bastante estimulante, digamos, como una curiosidad, una cosa novedosa. Morocco es un director que trabaja con mucha anticipación en la puesta de cámara sobre todo, y hace unos esquemas de articulación de planos, o sea, de dónde va la cámara. Incluso utiliza, creo que el AutoCAD, porque él es arquitecto, o algún programa similar para hacer los dibujos, una especie de storyboard, donde dibuja exactamente dónde quiere posicionar la cámara y cómo se van articulando los planos en la escena, y que él intenta que se ejecute en el rodaje. Es muy útil como director de fotografía porque, bueno, uno tiene un punto de partida muy claro y muy definido, y sobre eso se trabaja. En esta película y en la anterior hizo lo mismo. Además define también con qué óptica quiere trabajar, o sea, con qué focales y hasta incluso con qué diafragma. Cosas que formalmente ya determinan como un look visual, y eso me parece, y le da coherencia a toda la película, incluso teniendo 4 directores de fotografía distintos. Todas esas como restricciones autoimpuestas formales me parecen muy acertadas en un punto, porque sirven para eso, para generar una coherencia visual que, bueno, funciona después en la película. En lo particular me tocó filmar el primer caso, o sea que es un caso de época. Armamos ahí una locura de contratar una grúa de 40 metros, creo, con un tamizador y unos rebotes ahí de H, hacemos una luz de luna. Y por ahí técnicamente hubiese sido una noche americana, mucho más fácil para producción, pero decidimos meternos en la noche al costado de la ruta y, bueno, también sentir un poco esa adrenalina de la oscuridad. Otra cosa linda que hicimos en un marco de esa escena, de toda esa secuencia, fue contratar a los bomberos, así que mojamos toda la ruta. La escena inicial de la película se trata de un plano secuencia. Es un plano que fue armado con una grúa, y la idea era hacer como una introducción a la película con el primer caso,
Entonces lo que sucede es que la cámara va llegando desde arriba, desde el cielo, va paneando y empieza a descender por un cuarto piso, un tercer piso, un segundo piso, que vamos viendo el interior de ese segundo piso. Entonces la cámara continúa a medida que esa chica va descendiendo. Y al llegar a la planta baja nos encontramos con la amiga que estaba en el portero llamándola. Y avanzan por la calle céntrica hacia los locales comerciales. Entonces, bueno, nada, era un poco ese plan, ¿no? de hacer que sea todo un movimiento continuo. Hay en eso una clara línea estética que presentó Morocco. Él quería que todo tenga movimiento, ¿no? La película que tenga movimiento casi siempre, estén continuamente moviéndose. Entonces, en la configuración de los planos, era pensarlo siempre desde ese lugar, muchas veces dándole prioridad al movimiento de cámara que a la iluminación, cosa que estuve de acuerdo y me pareció muy bien porque configura un tipo de estética muy adecuada a la película y me resultaba atractivo apostar a eso. Y con respecto a la iluminación, él también tenía bien claro que quería, digamos, relacionada con todo lo que tenga que ver con el claroscuro, con el expresionismo alemán y buscamos como tener así sombras muy marcadas, zonas de penumbra, sobre todo porque es una película oscura, digamos, en su tema, y además que estaba como muy ligado también a que el personaje opera de una manera oculta todo el tiempo porque hace sus raptos en lugares públicos, entonces la cosa tenía que ser un poco oculta desde el punto de vista visual. También me tocó dirigir la foto de la parte de los testimonios, que el planteo era como una cosa muy circular y muy metida adentro y como hay un montaje que, bueno, ya lo verán. Así que estábamos todo el tiempo circulando al personaje que hacía su testimonio y en la ficción. Y nada, ahí elegimos trabajar con diafragmas muy abiertos para como borrar el fondo y que ese personaje no tenga mucha escala con el entorno, como sacarlo un poco de registro y creo que quedó muy bien. Después había cosas técnicas que eran interesantes, por ejemplo, él quería filmar toda la película o casi toda la película con los personajes en movimiento, entonces teníamos un estabilizador, un gimbal, que lo operaba una persona, el traslado lo hacía un operador, pero la cámara, o sea, los movimientos de cámara lo operábamos nosotros, los fotógrafos, desde lejos, porque los personajes se desplazaba el operador y a su vez los movimientos de cámara los hacíamos de manera remota, desde otra posición. Y eso también fue como una cuestión técnica interesante y novedosa para mí que funcionó muy bien. Bueno, en esa escena también me resultó súper atractivo la forma en que se usó este giro estabilizador, que fue ponerla solidaria a una camioneta, una pick-up, en este caso de la policía. La cámara tenía como una movilidad que pasaba, por un lado estaba encuadrando a los oficiales, entonces luego con el marcha atrás y los giros de la camioneta se generaba un movimiento de cierto vértigo, porque la cámara por momentos se solidariza al giro de la propia camioneta y por momentos se independiza. Entonces da una cierta inestabilidad y vértigo, digamos, a esa imagen que cargaba de cierta tensión adecuada para la circunstancia de esta inminente captura. Una cosa que tuvimos que hacer porque Morocco no quería que las luces de la ciudad invadan en la escena, sobre todo en las escenas de los raptos que
que sucedían en las calles, y él no quería tener una iluminación cálida en la calle, pero como en las calles estaban las luces de sodio, era inevitable. Entonces tuvimos que cortar las luces de avenidas, iluminar con luces frías nosotros. Eso significaba tener a un electricista que cortaba faroles del alumbrado público y tener que iluminar con luces grandes, con HMI, lejos. Conseguimos departamentos en edificios que daban a esas avenidas y que nos permitieron poner faroles en altura, muy altos, muy lejos de los personajes y que puedan desplazarse, no sé, 100 metros y tener una luz fría con distancia suficiente para abarcar eso. Cuando ellos entran a esa especie de edificio abandonado, yo habitualmente hubiese puesto una luz cálida, pero después la adaptamos poniendo luces frías. A partir de esa idea que él tenía de no ver luces cálidas en el exterior, la mantuvimos hasta el final de la secuencia. Y si bien esas son autolimitaciones o limitaciones autoimpuestas, están buenas porque eso le va dando como un carácter particular a la imagen. Y en ese sentido, el trabajo que hizo Morocco en esta película y en la anterior también, siempre tiene como esa metodología, o sea, él se autoimpone algunas limitaciones que le dan como el carácter particular a la película, digamos, o por lo menos al aspecto visual de la película. Los desafíos del diseño de producción de esta película fueron varios, pero especialmente que el rodaje fuera prácticamente la película completa filmada a la noche, rodaje nocturno, y prácticamente toda la película filmada en la vía pública, en exteriores, lo cual significó un rodaje súper rudo para todo el equipo. Tuvimos que resolver, por ejemplo, el tema de la seguridad por estar de noche en la vía pública, y tuvimos la suerte de contar con el apoyo de la policía de Córdoba. Y por otro lado también tuvimos el desafío de tener que cortar todas las calles para que no transiten autos mientras estábamos filmando, y también de tener que cortar las luces del alumbrado público porque por motivos artísticos y de la mirada de Morocco, la mirada estética sobre cómo lo quería contar, necesitamos a veces cambiar las temperaturas de color y ese tipo de situaciones que la verdad que en la vía pública no son para nada fáciles. Y tuvimos también en este sentido la suerte de contar con el apoyo de la Municipalidad de Córdoba, que nos ayudó con el tema de los cortes de calles y de la iluminación. En el aspecto financiero nos ayudó el Polo Audiovisual del Gobierno de la Provincia de Córdoba a nivel provincial y el Instituto de Cine a nivel nacional. Soltate el pelo y ponete del lado izquierdo. ¿Qué estás ahí también? Hija de puta, porque te cago matando, escuchaste, pelotuda, te cago matando a vos y la cago matando a tu amiga, escuchaste. Trabajamos con Morocco mucho en la construcción de este personaje, hablamos mucho sobre la psicología del personaje, porque yo, como actor, no tengo el physique du rôle del personaje real de Marcelo Saagen. Entonces, como yo trabajo sobre una técnica que significa trabajar sobre la energía del personaje, y cuando dicen corten, la dejo a la energía. Esa necesidad de cortar con cierta concentración del personaje para no verme afectada después, porque las escenas eran de un contenido muy, muy intenso, con un trabajo físico importante. Morocco me dio mucha información extra para llenar los huecos del personaje, para sumarle más realidad, más vida. A mí me sorprendió mucho la relación que tuvimos con Daniel. Sinceramente no me esperaba cómo fue, porque desde el momento cero recibimos
el 100% de su amor y su dedicación y su respeto sobre todo. Fue una situación de mucho respeto y mucha comodidad en cuanto a contención por parte del equipo, tanto técnico como el mismo elenco. Mi compañía junto con Daniel en la escena la sentí tranquila en una instancia de cuidado y mucho respeto, tanto desde la primera charla que tuvimos en un primer encuentro y en un ensayo previo al rodaje. Con las chicas en la escena tenían cada una manta para el frío. En el momento que dijeran corte se venían corriendo y nos tapaban, y todo el tiempo atentas, muy cuidadas entre nosotras también, con Daniel también, increíble. Estábamos todos muy unidos y eso creo que nos ayudó mucho a poder transitar estas escenas tan crueles y tan devastadoras. Las escenas son muy fuertes, muy jugadas, pero estábamos muy cuidadas nosotras, estábamos en muy buenas manos. Siempre fue respetuoso con nosotros, apenas terminábamos de filmar o lo que sea, siempre nos preguntaba si estábamos bien, si necesitábamos algo, si había hecho algo que nos hubiese hecho mal, porque había escenas que eran fuertes y que nos tenía que hacer cosas violentas. También Morocco intentaba que sea lo más íntimo posible en algunas situaciones. Eso también, profesionalmente hablando, por supuesto, ayuda. Gracias a él y al equipo que nos contuvo todo el tiempo, que era corte y salíamos todos de esa energía muy fuerte. Es más, creo que por más de que lo hubiésemos practicado 1.000.000 de veces, no es algo simple. Muchas veces terminábamos una escena y todo el equipo nos quedábamos en un profundo silencio, porque sentíamos la enorme tristeza y la enorme angustia de estar interpretando algo que en otro momento, como si fuera un flashback de la vida, eso había ocurrido realmente. No fue fácil, obviamente no fue fácil ponernos en ese lugar y interpretar esos personajes, porque nadie puede saber qué realmente le sucedió, pero sí, yo desde mi lugar como mujer me gustó tener que ponerme en ese lugar a pesar del dolor y las imágenes que te quedan después de un tiempo. Me gustó porque sabía que tenía un propósito. Morocco tenía muy claro lo que quería mostrar, entonces nos transmitía a nosotras, que es muy importante tener en claro lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que demostrar. Creo que van a modificar un poco, y por ahí el verlas haga que se digiera y se lo reflexione desde otro lugar. Yo creo que cuando salga la película eso es lo que se va a generar, que no va a ser lindo, no va a ser una sensación linda, pero que va a generar conciencia seguro, y eso me parece que es lo más importante del arte. Al ser tan cruda, va a movilizar un montón, y eso nos va a ayudar a poder ver con nuestros propios ojos el dolor que otras personas atravesaron y ayudar que esto siga cambiando para que otra persona más no tenga que pasar esta situación. Todas las escenas que se filmaban habían sido relatadas por las propias víctimas, así que de alguna manera lo que vivíamos ahí era el relato de esas víctimas y de lo que habían pasado, del hecho de no poder gritar, de entrar en un shock muy profundo, de no saber qué hacer, del miedo que tenían a que este monstruo las pudiera matar. Espero que lo tomen bien, lo hicimos con mucho amor, con mucho respeto,
todos mis compañeras, Daniel, el equipo, lo vivimos de una manera muy fuerte, pero con mucho, mucho respeto. Me escribió la verdadera Milena y bueno, contándome que ella era la verdadera Milena, diciéndome que se había enterado que había visto lo de la película, que estaba enterada ella también, y para presentarse simplemente. Y en primera instancia fue muy fuerte para mí como persona, y después fue increíble, y tuve la oportunidad de decirle que realmente espero haber representado con el respeto que se merece y de la mejor manera posible. Yo siento un enorme alivio por mí, por todas mis compañeras de trabajo, por un equipo casi del 50% de mujeres y 50% de hombres que trabajamos en esta película, por el 90% de todos los cordobeses que participamos de esta película, que realmente sea una película para que tomen absoluta conciencia de lo que significa una violación. Y como me dijo aquella persona, no mató a nadie. Bueno, espero que cuando vea esta película, el patriarcado y todos aquellos que tienen una mentalidad cercana a considerar a la mujer una propiedad privada, sepan que no vamos a aceptar y vamos a seguir luchando por la reivindicación de la mujer.